Hay veces que las trombosis no siempre se detectan. Sí que a veces aparecen síntomas que son los síntomas de alarma que nosotros llamamos, que en el momento en que aparecen sí que es necesario acudir a urgencias. Entonces, este cansancio no tiene por qué estar exactamente relacionado con una trombosis. Los síntomas que son más importantes, más característicos de la trombosis venosa profunda es cuando una de las dos piernas se hincha, está más caliente, está roja, incluso duele. Esos deberían ser los síntomas de alarma en los que deberíamos de acudir al servicio de urgencias. Porque normalmente es una pierna u otra, sería un hallazgo muy extraño que ocurrieran las dos piernas a la vez. Podría darse el caso, pero ante la duda lo mejor es acudir a urgencias, porque de hecho, a pesar de los síntomas, siempre se tiene que diferenciar y establecer un diagnóstico con una prueba de imagen, que en este caso es una ecografía. Pero sí que darnos cuenta en el momento que aparecen una serie de síntomas, normalmente como es un trombo, originariamente normalmente se suele formar en la pierna, y es cuando este trombo se fragmenta y viaja por el sistema circulatorio hasta alojarse en arterias pulmonares. Entonces, como se aloja aquí, los síntomas que suele dar es disnea, que es una sensación de falta de aire, a veces a esfuerzos mínimos. Otras veces cursa con un síncope, un desvanecimiento que sería consecuencia de un esfuerzo cardíaco. Y no siempre crea síntomas, y cuando los crea suele ser de forma súbita. Además, otro síntoma que muchas veces se confunde es como un dolor torácico similar a un infarto agudo de miocardio. Entonces, para diferenciar y establecer la causa de ese dolor torácico también es conveniente acudir a urgencias, porque puede ser un tromboembolismo pulmonar.